poema maldito es uno de los acontecimientos que unas personas colocaron en tendencia en Japón, tendencia que fue bastante comentada por miles de usuarios, quienes se unían a un reto muy peculiar. Ahora te pregunto, ¿habías oído hablar del poema maldito? Para eso, vamos a retroceder en el tiempo para entender de lo que estamos hablando. En 1919, Yomota Inuhiko decidió crear uno de los poemas que hoy en día es denominado el poema maldito. Un poema con un trasfondo que muchos creen lleva una maldición. Si bien se desconoce de dónde proviene esta maldición, en una época donde el internet ya era utilizado por jóvenes, se dio a conocer de una manera potente. El poema llamado Tomino no Jigoku, que en español sería El infierno de Tomino, fue supuestamente publicado en un libro de poemas El corazón es como una piedra rodante, escrito por Saizo Yaso. Sin embargo, este acontecimiento se hizo mundialmente conocido cuando unos muchachos en un foro llamado Nichan, en Japón, decidieran subir un reto bastante peculiar. Y sí, el reto era leer el poema maldito, grabarse y subirlo al foro. Pero te preguntarás, ¿cuál es la controversia? Resulta que su denominación de poema maldito no era solo por dar un nombre, sino que, según su historia proveniente de 1919, era que si tú leías este poema en voz alta resultarías víctima de la maldición que era morir. Además, con el tiempo también se vio reflejado que leerlo mentalmente podría causar problemas físicos, y esto podía pasarte a ti o a algún familiar cercano. Fue así que gracias al popular foro de Japón, muchos internautas se unieron a este reto, donde se especulaban muchas cosas gracias al poema maldito. Fueron tiempos donde si un usuario activo del foro dejó de conectarse después de subir el video leyendo el poema, causaba revuelo, porque la mayoría creía que se trataba de algo que escapaba de nuestras manos. Entonces, más que una entretención, había muchas personas que comenzaban a sentir miedo. Esto es porque habían bromas entre ellos donde publicaban un poema público y más de alguno no sabía que estaban leyendo El infierno de Tomino, lo que el juego mental de saber que estaban leyendo algo prohibido provocaba histeria en las personas. Y si por si fuera poco, un suceso que también dio que hablar en dicho país fue lo que ocurrió con un locutor de radio, quien se unió al reto al leer en voz alta el poema que por alguna razón decidió leerlo solo hasta la mitad. El contexto del reto no está muy claro, no se sabe con certeza si su intención era ser uno más o si intentaba desmentir tal acto. Sin embargo, 2 días de haber leído el poema, se levantó un comunicado en la radio, de donde era este locutor, informando que la persona había sufrido un terrible accidente de auto y que se encontraba grave en el hospital. Pero, con el tiempo, se levantó sospecha, pues aparecieron personas que investigaron a fondo el desenlace de estos supuestos destinos y dieron con lo evidente. No había persona que haya sido víctima de este poema que no ha podido ser encontrado. Se dice que lo que está en internet no es el verdadero poema y esto claramente ocasiona respuestas lógicas, o sea, que si tú leías el poema con un amigo al mismo tiempo, posiblemente a ti te podría ocurrir algo como levantarte a buscar agua y de mera casualidad pasarte a pegar en el dedo chico del pie. Entonces, para ir más a lo concreto, todo accidente ocurrido al leer el poema solo se trataba de una consecuencia natural de una acción, que en realidad no hay nada maldito. Y con esto también nace la pregunta sobre el verdadero poema. Si bien se dice que no se ha encontrado el real, la pregunta sería si realmente existe o no tal poema que, aún así, te hace dudar si leerlo o no, entendiendo que por más que veas este video, nacerán unas ganas de leerlo como también de no leer por el bien de tu salud, pero eso ya es cuestión mental. Así que piensa muy bien si vas a leer algo que desconoces. Aunque no esté maldito, no estamos a salvo de una consecuencia natural de nuestros propios actos. Por eso, antes de irme, te dejo con un fragmento del poema maldito. Si lo quieres leer completo, deberás entender que nadie te está obligando, solo eres tú con tu intriga. Bye bye.